Bienvenidos a este podcast. Les habla el profesor Rolando López CPA, pasado presidente del Colegio de CPA de Puerto Rico, líder académico y profesor aquí en la Universidad del Sagrado Corazón. Para darles la bienvenida a este podcast, es un verdadero placer poder dirigirme a ustedes desde estos medios. Estamos aquí en las inmediaciones y facilidades de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón, listos para hablar con la juventud. El futuro de Puerto Rico, dentro de relativamente poco, va a estar en manos de personas que hoy día representan la juventud. Y si bien nosotros como jurisdicción tenemos retos como país, la profesión de CPA por sí está pasando por un momento crítico. Cada vez hay más exigencias en la profesión, se diversifica más todavía, y otros factores exógenos como la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, pues están afectando la manera en que se dan los servicios y hay que ponerse al día. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de conversar con una serie de jóvenes que han tenido entusiasmo, visión, energía para prepararse en esta profesión y este sería o será el futuro de nosotros. Para comenzar a hablar sobre y tener este diálogo con ese grupo de jóvenes, vamos a comenzar y tenemos aquí en el estudio varios de ellos y vamos a presentarlos uno a uno porque desde la cámara verán que son todas féminas. Comenzamos por la presidenta del Comité de Jóvenes CPA, adscrito al Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, la CPA, Karen Rochelle. Hola, buenos días. Buenos días, Karen. Gracias por la oportunidad de poder tener esta charla aquí. Antes que todo, ¿cómo surgió la idea de tener esta conversatoria aquí? Pues mira, Rolando, yo creo que hemos visto en la profesión, sé que los chicos acá también, que han surgido los podcasts. Así que realmente no había visto que, por lo menos yo no había participado de uno y tampoco había visto que como tal los jóvenes hubieran participado, así por lo menos el comité. Así que nos pareció una buena idea para iniciar, ¿verdad? Para coordinarla. Entonces, estás tú con todos estos recursos y esta disposición que estamos muy agradecidos de verdad, de este proyecto ¿verdad? Que dijiste que sí para poder hacerlo y estamos aquí hoy. Así que pues, esa era la idea, y poder llevar un podcast donde se pueda transmitir lo que es el comité de jóvenes, los CPA, también tener la participación de los estudiantes, que es muy importante para nosotros que estén acá porque son nuestros futuros colegas. Así que definitivamente pues ahí arranca la idea y contigo pues definitivamente terminó de coger forma. Bueno, voy a presentar a las otras personas que están aquí en el podcast, que cada una tendrá su momento también de hacer expresiones. Tenemos a la inmediata izquierda de Karen a la estudiante, Jennifer Cosme. Hola, buenos días. Gracias, Rolando, por la oportunidad de estar aquí. Y Jennifer, ya en un segundo estaremos hablando con ella en detalle. Y a la extrema izquierda, CPA, Nicole López también. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Seguro que sí. Pues vamos a comenzar primero para que este podcast pueda llegar a diferentes personas, estudiantes, profesionales jóvenes, etcétera. ¿Qué es primero el comité? ¿Qué es eso del comité de jóvenes CPA del colegio? Pues mira, el Comité de Jóvenes CPA del Colegio de CPA es uno de los sobre 50 comités que actualmente, ¿verdad?, operan en lo que es esta institución, y básicamente comprende a los CPAs que son de hasta 35 años de edad. Pero ciertamente no se limita a eso, o sea, hay participación de todo tipo de edades, ¿verdad? Pero sí definitivamente tiene una misión que esto no tiene edad, sino es simplemente, estamos hablando de poder integrar a los CPAs a la profesión a través de las actividades del Colegio de CPA, actividades que desarrollen su liderazgo, ¿verdad? Incluso apoyen lo que es ese desarrollo profesional. Seguro. Y este comité de jóvenes CPA que lleva un tiempo, yo recuerdo cuando se inauguró hace unos años atrás, no vamos a decir cuántos años, siempre ha sido un comité bien activo, en realidad. Y bajo el liderato de nuestra colega aquí, continúa siendo. ¿Qué tipo de actividades han estado haciendo en los últimos meses? Pues mira, ha sido bien interesante. Yo creo que hemos tenido toda la agenda llena con la actividad del comité nada más, ni hablar del colegio, ¿verdad? Así que hemos tenido conversatorios entre los CPA, entre los otros comités, como el Comité de Proyección Pública. Hemos tenido también actividades de networking, con la participación no solo de los nuevos CPA, jóvenes CPA, sino también de los otros CPA. O sea, que ha sido algo bien, ¿verdad?, de forma integral que se ha podido dar todo.
Así que... Excelente. Y yo sé de primera mano que el Comité de Jóvenes CPA hace poco estuvo en un conversatorio relacionado al Colegio de CPA este año eleccionario, pues trabaja sobre potenciales recomendaciones a los candidatos a la gobernación en diferentes áreas. Y yo sé de primera mano que solicitaron el insumo de los jóvenes. ¿Cómo fue eso, Karen? Pues mira, Rolando, nos llegó la noticia, nada más y nada menos que el CPA Rolando López. Así que esa invitación para nosotros fue bien importante. Y pudimos responder a ese llamado y los jóvenes, se convocó y los jóvenes asistieron. Y tuvimos tu participación, que fue bien clave en guiar esa conversación y poder recopilar esas recomendaciones de los mismos jóvenes CPA y fue sumamente interesante. Fue una dinámica bien, bien interesante y esperamos que sea la primera de muchas más. Así esperamos. De hecho, el Colegio de CPA, yo sé, me consta, que tiene en su plan continuamente envolver a través del Comité de Jóvenes CPA, pero también tiene otros comités y otras organizaciones que tratan de conseguir a esos futuros profesionales desde que están naciendo, germinando su semilla como profesional. Y hay un comité que se llama Comité de Capítulos Universitarios, ¿verdad? Sí. Yo quiero empezar con Jennifer, que Jennifer es una representante del comité. Jennifer, antes que todo, ¿dónde tú estudias universidad? Actualmente estudio en la Universidad del Sagrado Ah, mira qué casualidad, qué chévere. Aquí en tu alma con el mater. gran profesor Rolando López. Pues Jennifer, mira, sé que ejerces una función dentro de ¿cómo es? CCU. CCU, todo el mundo dice CCU. Vamos a empezar por definir eso. ¿Qué es el CCU? El CCU es el Comité de Capítulo Universitario del Colegio de CPA. Nuestra función es fomentar el crecimiento profesional de los estudiantes de contabilidad de la manera en que organizamos actividades académicas y de confraternización, de la misma manera en que le damos a los estudiantes las herramientas que posee el colegio para pues, ese crecimiento y ese desarrollo en ellos. Y dentro de esa organización, comité, tú tienes una función en particular, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es esa? Yo soy representante de universidades privadas. ¿Qué conlleva? ¿Qué tipo de, ¿verdad?, funciones particulares estás ejerciendo en ese puesto? Mi deber es reclutar universidades privadas, valga la redundancia, que no sean parte del CCU y de aquellas que sí ya son parte, seguir fomentando el que los estudiantes sigan llegando hacia nosotros y se sigan involucrando en nuestras actividades y en las asociaciones de sus respectivas universidades. So, tienes una responsabilidad de reclutamiento. Sí, esta entre otras posición cosas. se inauguró este año. Ah, Me inaugurado. llamaron y me dijeron, mira, es inaugurada este año, así que la estamos tratando y trabajando fuertemente toda la directiva para Estás que en el proceso estás abriendo camino. Exacto. En ese proceso. Y hasta ahora, ¿qué tipo de actividades se han estado realizando o se han estado planificando, cualquiera de las dos? Pues el semestre pasado tuvimos la conferencia de liderato, la cual fue una oportunidad inmensa para los estudiantes para network y escuchar sobre profesionales que son grandes en la industria. También tuvimos el torneo de bowling, que es una Hay que actividad. confraternizar, Exacto. todo puede ser trabajo. Ajá. Y también tuvimos el torneo de voleibol, que también fue una actividad bien bonita en Ponce. Este semestre tenemos la conferencia, la última, tenemos el simposio de contabilidad, tenemos torneo de softball y un torneo de dominó. Wow, y vamos a seguir hablando de eso porque quiero traer al diálogo a nuestra tercera invitada en este segmento, que es la CPA, así de joven como los que están viendo la cámara la pueden ver, la CPA Nicole López, que Nicole y voy a dejar que ella misma lo diga, su intervención en este asunto del desarrollo profesional desde que eras estudiante. ¿Cómo fue eso, Nicole? Eso es así. Desde que fui estudiante en la Pontificia Universidad Católica, desde que entré, yo empecé mi bachillerato en criminología, que no mucha gente lo sabe. Vamos a hablar de eso aquí también. Y luego cuando me integré entonces a contabilidad, que pues empecé en administración de empresas, vi que estaba la asociación y pues me apunté. Y ahí comencé rapidito, estuve un año y al año siguiente me tiraron, como dicen los leones, como a presidir la EC de la PUCPR. Y ahí fue que conocí full lo que era el CCU. Y para el siguiente año entonces me contactaron y me dijeron, queremos que participes como directora del área sur.
Y entonces ahí Representante en la Junta de Gobierno En del el CCU, pero del área sur. Sí, Ok. del área azul. Entonces ahí comienza pues mi labor directamente con el CCU, con el colegio. Como directora, pues es el enlace entre las universidades que están en el área azul con el CCU y pues mantenerlos informados de las actividades que realiza el CCU, qué preocupaciones tienen ellos, llevarlos entonces a la directiva del CCU, si tienen alguna inquietud. Y pues trabajar para que vayan asistiendo a las actividades y eso, y pues ser ese enlace entre lo que es la directiva de la EC y el CCU. ¿Y trabajaste en eso? ¿Qué años en particular fue eso? Si te acuerdas. ¿En Eso qué no puede año? haber sido tan en antaño. Bueno, eso fue 2016, no, perdón, 2015-2016. 2015-2016 fue en el liderato de CCU. En el CCU, sí, como directora. Y te graduaste. Me gradué en el Espérate, pero que 2016. pasó algo antes de graduarte también, ¿verdad? ¿Qué pasó? En el CCU. ¿Cómo fue? Que estuviste en el CCU y no ejerciste unas posiciones de liderato dentro del CCU también. Sí. Bueno, yo empecé en el 2015-2016 como directora y ahí me graduó. Entonces, el próximo año, entonces fue primera vicepresidenta del CCU. Entonces, estuve de 2016-2017. Luego que terminé eso, que me puse a estudiar para el examen de CPA en ese periodo de 2000, yo me gradué en 2016, entonces ese añito yo me lo tomé para estudiar para el CPA. Ya cuando había pasado tres partes, comienzo entonces a trabajar como auditora y eso, y termino pasar la última parte, me convierto en CPA. Y luego, muchos años después... ¿Muchos? Espérate, ¿siglos atrás o...? No, como unos 3 añitos, sí, para el 2020. Para el 2020, ahí fue que entonces me llamaron y me hicieron la encomienda de que si quería ser la presidenta CPA del CCU. Entonces, ahí... Presidenta CPA del CCU. Ahí fuiste presidenta... explícame cómo es la organización del CCU, para que no solamente yo, sino nuestra audiencia también entienda cómo funciona eso. El CCU, aparte de todo lo que dijo Jennifer, también es el enlace y la conexión entre las universidades y el colegio. Como que los estudiantes sepan lo que es el colegio de CPA, que existe el colegio de CPA y que la profesión de CPA, pues, que es el fin como tal de muchos estudiantes de contabilidad, convertirse en CPA y tener esa licencia. El CCU, aparte de hacer todas esas actividades, también la convención de estudiantes al final en mayo, que ahí une a todos los estudiantes. El CCU durante todo el año va preparándose, recaudando fondos para esa gran convención. Y ahí entonces se reúnen todos los estudiantes, aparte de actividades de presentaciones de profesionales y colegas que van a hablar, también está el Job Fair. Van firmas de CPA, también van instituciones que no son firmas de CPA, sino instituciones privadas y eso. Y los estudiantes tienen la oportunidad de entregar sus resúmenes, ver qué internados están ellos available para ellos aplicar y así ir conociendo. Y también ir conociendo otros colegas que son de otras universidades, sus futuros colegas. Como decimos, esta profesión es bien pequeñita, todo el mundo se conoce y lo que es el networking es bien importante. El CCU fomenta mucho eso, que tú vayas conociendo tus colegas de universidad que van a ser tus futuros colegas en el trabajo o simplemente que te pueden referir luego a un cliente o un trabajo. Rapidito, cliente, fíjate, business mind, hay que... Sí, no, que ellos vayan conociendo y eso, y así he fomentado, y muchas amistades que tengo que soy hoy CPA los conocí en universidad, los conocí cuando yo fui presidenta de AEC en Católica, yo conocí al presidente de UPR Ponce. Ese es un muy buen compañero mío que ha estado por aquí y ahora mismo hoy preside por segunda vez como presidente de CPA el CCU, que es Kevin Indar, CPA Kevin Indar. Kevin, seguro que conozco. Sí. A lo mejor un día esto lo tenemos en este podcast. Claro que sí. Karen, ¿tú te acuerdas de tus días en CCU? Pues mira, mis días en CCU, yo en la convención, en universidad, siempre estaba muy atenta a esas actividades. Y definitivamente, para mí mi actividad principal era la actividad de la convención de CPA, la conferencia de liderato. Así que definitivamente era algo que pues, ellos ayudan a coordinarlo junto con los AEX, que me parece un enlace súper clave para los estudiantes. Así que de verdad que sí. Tú sabes que yo recuerdo bien, habrá sido, a ver, yo creo que la segunda ocasión en que me invitaron a participar yo creo que era eso, la conferencia de liderato. Yo había estado en una actividad también compartiendo con otros expresidentes del colegio, etcétera. Pero esa actividad en particular, que fue en la convención del colegio de CPA en El Conquistador,
fíjate cómo es el asunto. Me dice, mira, Rolando, para que vayas allí y hables un poco de tus experiencias y motives a estos estudiantes o lo que sea, ¿no? Y yo me acuerdo que era, vamos a decir que era a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana yo estaba de hecho me acuerdo, en un conference call con un cliente inmediatamente antes, a mí me gusta llegar temprano. Es una buena práctica llegar temprano. Los que son estudiantes míos saben que hay que llegar temprano. Y yo decía, pero voy a atender esta llamada y voy allá. Solo me dio tiempo de estar mucho tiempo antes y llegué apenas 5 minutos antes de las 11 que me tocaba. La gran sorpresa, cuando yo abro aquella puerta, había más de 400 estudiantes de todo Puerto Rico. De todo Puerto Rico allí. ¿Tú tuviste esa experiencia también? Porque tú entraste en los años más pandémicos, que yo creo que, ¿verdad? O ya fue después de la pandemia cuando empezaste con CCU. No, yo pensé el CCU este año. Este año fue. Sí, yo estaba internado, mi primer internado en MCS, y me llegó un correo del colegio que habían unas posiciones en la directiva abiertas, que si quería ser parte tenía que mandar mi carta de intención hasta más tardar el otro día a las 5 de la tarde. Y tú, ni corta ni perezosa, dijiste, yo voy. Vamos a escribir ahora mismo, y las mandé. Y así fue que comenzó todo. ¿Qué planes tiene, ya que estás como verás representante del CCU hoy en día? Y voy a volver contigo ahorita. ¿Qué planes tiene el CCU para este año? Yo sé que mencionaron, yo creo que lo que le queda en este semestre, vamos a hablarlo así, porque también corre con el semestre académico, correcto, básicamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los planes, esos próximos eventos que tienen? Pues tenemos el torneo de softball, tenemos el torneo de dominó. ¿Tiene fecha más o menos? ¿Todavía están todavía no se ha determinado. Sé que la convención es en mayo del 3 al 5 en el Embassy de Dorado. ¿Y esa convención, hay un adelantito ahí de más o menos de qué es lo que puede haber en esa convención? Bueno, pues vamos a tener muchísimas firmas, como dijo muy bien, para que los estudiantes hagan networking. Vamos a tener también una actividad, la gala, que se lleva a cabo todos los años. Hay que vestirse bien. Claro que sí. O sea, que es playa por el día, por la piscina, y entonces ya de noche hay que estar de la convención, para entregar resumen, después y estos son estudiantes, exacto. Sí, y se tiran la tela. Sí. Y usualmente, que 18 años en adelante. Sí, porque cuando entras a la universidad hay desde primer año hasta quinto año y eso. El vinito, eso. Pero eso hago No, también. También. Antes porque esto ha sido súper interesante, nuestra colega de la izquierda empezó como estudiante, CCU, después que joven CPA, y ahora es presidenta de un capítulo. Explícanos a la audiencia qué es un capítulo del colegio de CPA. Bueno, un capítulo del colegio, pues se dividen por regiones y pues atienden ¿cómo se dice? Esos colegas que están en las diferentes regiones. Por ejemplo, yo soy del capítulo de Ponce, atendemos el área sur, todos los pueblos que componen el área sur de Puerto Rico, y hacemos actividades para esos colegas, ya sean tanto educación continua, networking, hacemos actividades comunitarias para apoyar la comunidad. Y vamos integrándonos, y así mismo también, como hacer el CCU con sus diferentes, y las AEX con las universidades, pues los capítulos con ya los CPA, ya sí tienen que ser CPA porque sepan en el colegio para participar, para ser miembros del capítulo de Ponce. Sepan los que están escuchando, que son estudiantes, que en esta profesión de CPA no se termina de estudiar. No. De hecho, una vez se termina, y vamos a estar hablando en el próximo segmento de la reválida, que eso es otro cantar. Se revalida, hay que mantener unos requisitos de educación. Correcto. Y estos capítulos que te escuché ayuda en ese proceso. Correcto. También, nosotros brindamos esos seminarios, ya que el colegio también brinda seminarios, pero a veces son en las facilidades del colegio, para que los colegas del área sur no tengan que viajar hasta San Juan, pues el capítulo hace en su región. Hace actividades, también hacemos webinars, y los tenemos también a un precio más módico para los que son socios, pues no les cueste tanto. Y es en Ponce, y las actividades típicamente son en Ponce. Son Ponce en el área sur. Ok, y para los que vienen del norte les reembolsan el toll o algo así. No, hasta ahí. Pero que está el capítulo de Mayagüez. Hay presupuesto para sandwichitos en las reuniones. Claro que sí, claro que sí. Toll no, maybe, pero... No, pero hay capítulos para todo el mundo. Está el de Mayagüez, está el de área norte, está el de Bayamón, el de Cagua, el de Río Piedras, el de San Juan,
Ponce y hasta en la Florida, en Estados Unidos, tenemos capítulos. Así que Sí. no se Es queda cierto, nadie. es cierto, la Florida, hasta cruzando Allende los mares. Ujú. Antes de concluir este segmento, que me encanta, podemos seguir hablando, me gustaría, la perspectiva de cada cual, ¿qué le pueden decir al estudiantado que hoy está comenzando a considerar la profesión de CPA o el estudio de contador en su universidad? Karen. Pues mira, mi consejo, ¿verdad? Mi mensaje sería que definitivamente busquen a su grupo, o sea, las asociaciones de estudiantes de contabilidad que participen de esas actividades y que no se intimiden con cualquier oportunidad, porque son muchísimas y están ahí al alcance, que definitivamente las tomen, porque son experiencias que los van a formar y eso. Y es una inversión que va a cumplir, Sí. ¿verdad, Jennifer? ¿Cómo tú Sí, yo lo estoy de ves? acuerdo. A todos los estudiantes de contabilidad que nos escuchan, yo los exhorto, como siempre digo, a que formen parte de las asociaciones, que se involucren en las actividades extracurriculares, porque sí, una excelencia académica está fantástico, pero lo que te lleva a un nivel más allá son las oportunidades, las asociaciones, conocer, hacer networking, porque uno nunca sabe con quién se va a topar en un futuro, ya sea en un trabajo, en un problema que te pasó. Así que estas oportunidades se deben de aprovechar. Y no importa el tamaño de la jurisdicción, si es Puerto Rico, donde sea, el conocer gente Ujú. siempre es positivo. Nicole. Eso es así. No estoy de acuerdo con mis compañeras aquí. Y sí, exhortar a que participen de las actividades. Ese networking es súper importante. No sabes cuántas puertas a mí me ha abierto el conocer personas. Y yo digo tirarse. Y también la profesión de los CPA, como yo digo, estamos en todas. No importa dónde estemos sea en la economía, en salud, siempre va a haber un CPA. So que yo siempre, cuando voy a dar las charlas a los estudiantes, les recomiendo de que se especialicen también dentro de la profesión. Que si hay algo que les gusta, si tienen un hobby o algo que les gusta, lo pueden combinar con CPA. Y así es, para especializarse y pueden abrirse hasta más puertas dentro de la profesión. Excelente. Y esto es solamente parte de esa juventud CPA o en camino de ser CPA, que están caminando precisamente a tomar el futuro de Puerto Rico en sus manos. Y yo me siento con una esperanza terrible, abrumadora, con este grupo, y nos queda otro grupo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar aquí a Jóvenes CPA, el podcast. Volvemos en un momento. Bienvenidos a este segundo segmento de Jóvenes CPA, el podcast. Hemos estado hablando en el primer segmento de Colegio de CPA, el Comité de Capítulos Universitarios, el Comité de Jóvenes CPA, pero hay un asunto básico dentro de todo esto. Hay que llegar a ser CPA primero. Y hay un proceso de reválida que, bueno, pues que tiene sus historias y ese proceso de preparación es algo que vamos a conocer ahora a través de la experiencia de nuestros invitados, y también vamos a hablar todavía de los que son estudiantes hasta este momento. Voy a presentar a nuestros invitados a este segmento, la CPA, Angélica Estel, ¿correcto? Angélica Questel, perfecto. Perdón. Un gusto y un placer estar aquí hoy con ustedes. Gracias, Angélica. Preséntate tú mismo, ya que... ¿Cómo no? Mi nombre es Rodolfo, el CPA, Rodolfo Cristóbal Romañach Álvarez. Muchas gracias por la oportunidad. Seguro. Ya yo estaba diciendo Romana, pero ya sé que es con ñ, Romañach, ya no se me olvida. ¿Y en la esquina? Y yo soy Dorimar Nieves, presidenta actual de la Asociación Estudiantil de Contabilidad de la Universidad. Dorimar es, pues, ciertamente la más tierna en experiencia aquí, porque todavía estamos en la universidad, pero yo quiero aprovechar de esto. Bueno, para empezar, ¿alguien sabe o se acuerda cuáles son esos requisitos para ser CPA? Angélica. Sí, tenías que tener los 150 créditos para poder sentarte a coger el examen. 150, vamos a hablarle a esta audiencia que puede haber estudiantes. 150 créditos aprobados a nivel universitario. ¿Ok? Con una graduación, ¿verdad? Con 2.0 de promedio mínimo. Y hay algo más en términos de esos créditos. Si ustedes recuerdan, pues me ayudan. porque Son yo los... de verdad- Ajá. Algunos de ellos tienen que ser en contabilidad y finanzas específicamente. Sí. Así que ustedes deben verificar con su institución universitaria que su bachillerato tenga todos esos cursos. Si no, pues usted lo puede debería complementar tener. con alguna electiva. De hecho, son 150 en total. 32 tienen que ser en contabilidad y 32 en otras materias de administración de empresas. O sea que hay que estudiar. Pero fíjense que esto es una reválida. O
O sea, una vez se pasa por ese proceso, hay una licencia que distingue a ese profesional del contador que no tiene esa licencia. ¿Qué cosas le vienen en mente en esa distinción de un CPA versus un contador, Rodolfo? Wow, gracias por la pregunta, Rolando. Yo creo que esa distinción fue algo que me motivó a estudiar para pasar esa reválida, porque ciertamente un CPA es responsable de firmar planillas, firmar auditorías, firmar estados financieros, y eso es una responsabilidad bien seria, ya que los CPA pues apoyan muchísimo al empresariado puertorriqueño, así que ese trabajo tiene un efecto en el desarrollo económico de Puerto Rico. Así que Y a diferencia de un contador que no es CPA, pues el CPA que pasó por ese proceso riguroso de obtener esa licencia, que pasa por un proceso riguroso de educación continuada todos los años. ¿Cuántos son? 40 a 120 créditos, ¿verdad, Angélica? Cada 3 años. Encima de eso está regido por un código de ética. Pero vamos a hablar de la experiencia de la reválida. Angélica, ¿cómo fue ese proceso para prepararte para la reválida de CPA? Bueno, empecemos con que fue un proceso arduo, eso no lo despinta a nadie. Pero fue un proceso que uno sabía lo sacrificado que era y que al final, pues la satisfacción es increíble. Así que eso es con lo que yo siempre me gusta hablarle a mis compañeros que también están pasando por la misma experiencia. Y es que si es un proceso arduo, pero al final la satisfacción que tú tienes de poder llamarte CPA vale todo ese proceso que tuviste, ¿verdad? Yo me preparé durante 2 años. Comencé, ¿verdad? Tenía una técnica de cómo comenzar mis exámenes y yo lo que le digo a todo el mundo es que cada uno tiene su manera de estudiar. Sí. Yo encontré la mía y entiendo que cada uno debe explotar esa manera de estudiar para así poder pues, salir bien en el No, claro, examen, y la idea es esa, pero queremos obviamente ver los varios ejemplos. Cuando tú dices 2 años, fue ¿cuándo comenzaste, como quien dice? Yo comencé en el 2021, pero de verdad mi primer examen lo cogí en el 2022. Estuve unos meses, Ya te había ¿verdad? graduado Sí, de la ya me había universidad. graduado. Okay. Ya estaba trabajando full time y sacaba el tiempo, ¿verdad? Para estudiar. Entonces, sí estuve unos meses divagando hasta que de verdad me decidí, pues mira, vamos a sentarnos y a estudiar como se debe. Y ahí entonces cogí mi primer examen, lo pasé y dije, pues esto es lo que me funcionó, esto es lo que no me funcionó. Vamos a utilizar lo que me funcionó y vamos a dejar un poquito al lado lo que no me funcionó. Y ahí entonces continué, me cogía mi tiempo. Porque, pues, ¿Qué cosas tú defines como que no te funcionaban? de verdad, o sea, a mí me gusta escribir mucho. Yo escribo absolutamente todo, entonces cuando no escribía algo, como que se me olvidaba. Yo soy de las personas que estudio escribiendo. Entonces entendía que, pues, ¿verdad? Hay unos métodos de estudio, ¿verdad? Está Baker, que los videos a mí no me funcionaban, ¿verdad? Como a todo el mundo le funciona, pues yo los veía, ¿verdad? En un modo más rápido. Es cada uno, ¿verdad? Encontrar ese método que tú tienes para poder estudiar y sobresalir. Y yo lo encontré y entonces ahí pues continúo haciendo lo que me funciona. Yo de hecho leí, y para mí tiene todo el sentido del mundo, de que mientras más sentidos uno le pone a una experiencia educativa, pues más fácil. Sentido, por ejemplo, si lees, pues es la vista, pero si escuchas también es el oído. Si escribes, es el tacto. Lo otro es oler y gustar. Yo no sé si uno se va a comer un libro, pero la realidad es que por lo menos son 3 experiencias que se pueden añadir y enriquecerte en ese proceso. Y la verdad que eso suena muy bien. ¿Qué cosas entonces? Eso fue lo que sí te funcionó. Entonces, llévanos por el proceso del estudio, porque son 4 partes, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Pues como dije, yo comencé en julio 2021, pero mi primer examen lo cogí en marzo 2022, que fue FARE. Entonces, como dije, escribiendo, haciendo muchos ejercicios, es algo que a mí me funcionaba. También yo le digo a mis compañeros que hay veces que uno termina, ¿verdad?, un material y rápido quiere hacer los ejercicios. No dejas que eso, pues, que llegue a la cabeza, que se nutra ahí. Y a veces yo les decía que como que no hagas el ejercicio rápido, espera una semana y vuelve a hacer el ejercicio y vas a ver qué te va a salir. Entendía que había compañeros míos que lo hacían rápido y como que salían mal, se frustraban y paraban de hacer el ejercicio y no querían volver a él. Yo, pues este es tu tiempo, ve a una semana y vas a ver que le vas a encontrar la lógica. Okay. Y eso a mí me funcionaba mucho, a mí me funcionaba escribir los ejercicios muchas veces. Yo, como digo, escribo, es mi método. ¿Había diferencia entre las partes? Porque vamos a decir cuáles son las 4 partes esas de la rivalidad. Auditoría, regulations,
Regulation. FARE, pero ¿qué es lo que implican para aquellos que son estudiantes y que están FARE? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Cuál es el contenido de FARE? FARE conlleva todo lo que es como que la contabilidad, los fundamentos básicos de la contabilidad, estado financiero, entonces después esta auditoría, pues que es pues, la auditoría, regulation, y entiendo que ahora que cambió Becker, ¿verdad? Que ahora pues Sí. son otras 3 partes que pueden elegir. Sí. Entonces, Sí, empezando en el 20, de hecho, ya ahora, el empezó. 2024, Sí, correcto. hay una cuarta parte de la revalida que de hecho se divide en 3, ¿no? Puede ser general y puede hacer un énfasis el candidato a CPA entre decir, me voy a enfatizar en impuestos, en sistemas o en general. Realmente es un escogido que da. Y bueno, pues cada cual, ¿verdad? Escoge lo que quiere hacer. Yo no creo que son tantas las personas que dicen desde el día 1, yo voy a hacer esto y me voy a especializar. De hecho, yo sé que mi buen amigo de Becker, profesor también, dice, no, cojan en general porque ustedes todavía están jóvenes, pero bueno, es un choice que cada uno tiene. ¿Cómo tú ves ese proceso hasta ahí? Porque voy a volver ahorita contigo, Angélica. No, pues en mi caso, Angélica mencionó que se tardó 2 años y yo me tardé casi el doble de eso, aproximadamente 4 años. Porque la idea de yo ser CPA me llegó en el 2018 y mientras yo me organizaba y yo veía cómo era el proceso, llegué a pasar mi primer examen en el noviembre del 2019, que pasé FARE, ¿verdad? Y me relaciono mucho con lo que mencionaba Angélica, de que escribir es clave para tú entender y memorizarte los conceptos y la teoría que está detrás de lo que te están preguntando. Al igual, pues, complementaba mi estudio con podcast también, así que tenía el área auditiva en el estudio. Y pues ciertamente tengo un camino, aunque llegué a la misma meta que Angélica, pues sí tuve que persistir, ya que en todas las partes del CPA, por lo menos en la primera vez, me colgaron. Ahí vamos a ir tranquilo con calma, porque yo veo allá a Dorimar tomando nota de todas estas cosas. A Dorimar todavía es que, perdón, segundo año, ¿verdad? Universidad. Correcto. Segundo año, que todavía está el proceso de, yo espero que en el camino diga, rayos, todo esto es CPA, yo no sé si yo no, pero va bien. Ese camino de CPA vale la pena, como dijo aquí la compañera. Vuelvo con Angélica. Angélica, te sentaste, hacías tus procesos de leer, de escribir, no sé si también oía videos y grabaciones. Sí, lo hacía todo, intentaba hacerlo todo. Y esa última, vamos a decir, esa última semana, esos últimos días, ¿cómo eran esos días? Estresante. Eran demasiado estresantes. ¿Cómo tú te preparaste ante ese estrés? Pues nada, yo me relajaba, de verdad. A mí intentaba llegar el día del examen fluida. Lo que sé, pues, está en algún lado del cerebro, yo sé que está por ahí. No puedo, ya lo que di mi 200%, aquí estoy y voy a hacer lo mejor que pueda. Y entraba ese día del examen, antes hacía ejercicio, comía, porque lo vi en un video que recomendaban hacer ejercicio, comer y bañarte, hacer esas 3 cositas clave, y pues yo lo hacía. Y en uno de los exámenes, en el primer examen que lo empecé a hacer, salí muy bien y yo dije, pues vamos a seguir haciendo esto. Porque al parecer funciona. Funcionó. Sí, pero yo también entiendo que previo a esas semanas del examen, uno tampoco se debe limitar, ¿verdad? Unos eventos fuera de lo que es estudiar. Para mí es bien importante que tú también tengas, pensando en tu bienestar mental. ¿Entiendes? No puedes estar estresado todo el tiempo. Tienes que darte tu tiempo para estar con la familia, tu tiempo para estar con los amigos. Tienes que saber balancearlo. Pero es importante porque si no te vas a destruir tú mismo. No puedes Uno es, ¿verdad? Esta actividad de hacer, esta estrategia de hacer ejercicios físicos para liberar estrés, porque la verdad que sentado todo el tiempo por horas largas, ¿cuántas horas al día podían ser? En un día promedio, vamos a decir. Yo estaba mucho porque pues estaba trabajando durante el día, así que tú sales del trabajo a las 6 de la tarde, entonces comenzaba a estudiar a las 7 y yo no estudié muy de noche, no me amanecía estudiando, no soy de esa. Estaba de 7 a 11, 12 de la noche estudiando, así que estaba a las 5 horas y trabajando. Porque trabajaba. Ahí me pasó que cuando yo estaba estudiando para la revalida de CPA, pasó una tormenta que se llevó la luz. Y entonces, cosa que, oye, fue casi al final, pero es un factor como que añade a ese estrés que uno tiene normalmente. Y dice, ¿y ahora qué hago? Y déjame decirte, puse una bombillita, puse una velita para simplemente sentirme de que no iba a detener el proceso. Y eso fue, y las partes que escogiste, ¿cómo las cogiste? Bueno, pues porque hay una manera, ¿verdad? Explícale eso a la audiencia, cómo funcionan las 4 partes y cómo es que se cogen. Están las recomendaciones
recomendaciones que da Becker, que dice que pues coja FARE, que es uno de los más largos y además que se repite mucho del material en las otras partes. Pues yo empecé con FARE, luego seguí con auditoría. Entonces, Becker recomienda coger BEC antes y después, espérate, ¿verdad? BEC y Regulation. No, Regulation y después BEC al final. Que ahora eso cambió. Exacto. Pues Sí. yo en ese momento, pues yo dejé Regulation al final porque es ¿verdad? Donde yo trabajo en taxes, así que decidí pues dejar el que tengo un poquito de conocimiento más que lo hago diario al final porque entendía que me iba a ir mejor. Y eso pasó, lo estudié nada más como en un mes y medio y lo pasé, así que... ¿Y cómo pasaste ese examen? Pues era o sea, de Regulation ya yo tenía el conocimiento, un poco de conocimiento, así que lo pasé más rápido lo que era el estudiar, el atender las sesiones, el escribir y rompí a hacer muchos ejercicios. ¿Y las partes se cogen en unos periodos específicos o cómo es la cosa? Bueno, sé que ahora hay un cambio y se cogen porque ¿verdad? Por ahora estamos en las ventanas de antes, que ahora las notas van a salir, ¿verdad? Más tarde. Antes era por trimestre y ahora es un proceso un poco más continuo. Pero yo creo que ahora cambió. Este año, ahora por ejemplo, si coges el examen antes de marzo, pues entonces ahí te van a dar la nota. Pero no está como cuando yo lo cogí, que era que un mes lo cogía y ya el otro mes tenía la nota. Ahora en este año como que pues entiendo que hay cambios, pues es un periodo de transición, pues entonces eso ha cambiado. ¿Qué parte te dio más problemas, si alguno, Rodolfo? Si no fueron, por no decir las cuatro. Definitivamente FARE. Definitivamente FARE, y entonces para definirlo un poquito mejor, que dijimos que la parte más gruesa es la que conlleva, bueno, descríbela con más detalle. Yo te describiría FARE como la que conlleva el mayor estudio de los estados financieros. Por lo tanto, como mencionaba Angélica, ciertamente si uno pasa FARE, auditoría se le hace un poquito más llevadero, porque ya entonces sabes cómo analizar el estado financiero. Igualmente, pues Regulation, ya tú has visto el estado financiero y tienes alguna idea de cómo es que vas a empezar a llenar esa planilla, ¿verdad? Así que FARE se me hizo sumamente difícil. Lo cogí primero, era el más largo, pero yo entendía que tenía que pasar FARE para poder ir a los demás. Y el que más intentos me tomó pasar. Sin embargo, ya una vez pasé FARE, ahí es que le cogí el truquito a estudiar. Entonces ahí dije, ok, pues con este mismo método que me funcionó para FARE, pues voy a pasar. Yo voy a volver a tu perseverancia porque sé que hubo diferencias en cómo llegamos ahí. ¿Cuál fue tu proceso en términos de los resultados de la reválida? Como el proceso de O sea, te sentaste, cogiste la reválida, la pasé, viene la otra. ¿Cómo fue? ¿Fueron todas de una vez? ¿Fueron por pedazos? ¿La pasaste de la primer intento? ¿Cómo fue? Sí, yo pasé los exámenes del primer intento todos, pero fue un proceso tan estresante que yo me cogía ese mes, 2 meses para ¿verdad? Soltar lo estresante, ¿verdad? Y lo difícil y emocionalmente arduo que fue. Y luego me preparaba para el otro. Cuando ya yo que me sentía, ¿verdad? Un poquito más tranquila, comenzaba a estudiar para el próximo. No es una carrera, no es una competencia. O sea, uno tiene que ir al ritmo que uno se sienta cómodo. Y entonces, como yo entiendo que entre exámenes me cogía como 6 meses. 6 meses, Okay. 2 meses de estar rebajada. Y entonces después a los otros 4 meses empezaba a estudiar más o menos. Y a los últimos 2, 1 y medio, empezaba a estudiar bien fuerte y cogía el examen. Excelente. ¿Y en tu caso, cómo fue, Rodolfo? Bueno, para mí lo más estresante era el día que te llegaba la nota. Entonces uno sabía que la nota llegaba a las 6 de la noche y uno estaba todo el día pensando, bueno, ya son las 5, ya son las 6, para entonces uno loguearse a ese website y, ¿verdad?, tener esa esperanza de que saliera el tan ansiado 75, ¿verdad? Porque necesitamos pasar el examen con 75 más. Así que un 72, un 73, lamentablemente ese todavía tiene que estudiar un poquito más. ¿Cuán importante fue la preparación académica versus lo que tuvieron que estudiar después para estar preparados para esa reválida? Mira, yo creo que es importante y le exhorto, ¿verdad? Y le comparto a los oyentes de este podcast que yo cogí el examen de CPA ya con varios años fuera de la universidad. Y ciertamente eso que han comentado por ahí de que si tú lo coges el examen fresquecito después de la universidad, eso ayuda. Yo suscribo a esa teoría porque cuando tú sales de la universidad tú estás más fresco y tienes esos métodos de estudio todavía frescos en tu cabeza. Lo cogiste más tarde y en tu caso, ¿tú crees que eso tuvo impacto en términos de qué? ¿De absorber el material o de retenerlo? ¿Cómo es la cosa? Eso es correcto. Y definitivamente en la disciplina tiene un impacto porque, al igual que Angélica, tengo que decirles que para tú poder pasar la reválida de CPA,
usted tiene que estudiar mínimo de 4 a 5 horas diarias. Hay que estudiar. Y uno tiene que buscar una agenda, ¿verdad?, que le funcione. Yo en mi caso, pues tuve el beneficio de que tenía un patrono comprensivo, ¿verdad? Y que me dio la oportunidad de trabajar a tiempo parcial. Entonces, pues eso me daba... Que no necesariamente todo el mundo tiene esa oportunidad. Eso así, y eso me daba la oportunidad de estudiar, por ejemplo, 1 horita por la mañana, después 1 horita en el almuerzo. Entonces, pues por la noche, cuando llegaba, pues ahí hasta que me diera el sueño, ¿verdad? Pero ciertamente ese proceso de organizarte y de sacar el tiempito para estudiar, si tú coges la revalida enseguida que salgas de la universidad, pues te va a ayudar Vale la mucho. pena. Yo, de hecho, para mis tiempos, hace mucho tiempo atrás, la revalida eran 4 partes, era práctica, se llamaba práctica y teoría, ley y auditoría. Y entonces tomaba 2 veces al año, tomé 2 partes, ¿cuándo fue? En septiembre, las otras partes en marzo, algo así. O sea, yo tuve la suerte que tuvo nuestra amiga Angélica, pasamos eso y seguimos más adelante, porque en mi caso, en otro podcast hablaremos de esos planes que tenía yo como estudiante. Y hablando de estudiantes, aquí tengo una estudiante en la esquina que es Dorimar Nieves, y Dorimar es, dile tú directamente al público, aquí en Sagrado, ¿qué tú representas? Pues, como mencioné anteriormente, soy la presidenta de la Asociación Estudiantil de Contabilidad para este año 2023-2024, y el pasado año ejercí como vicepresidenta, que vendría siendo 2022-23. ¿Y tú estás segura que quieres estudiar contabilidad después de todo lo que has escuchado? Realmente sí, porque esa etapa yo siento que ya la pasé en high school. Yo vengo de una escuela vocacional. Entonces, al inicio, cuando cojo la carrera, eso fue como que vas a escoger esto. Y yo, bueno, pues está bien, no hay problema. Cuando comencé a especializarme como asistente de contabilidad, yo decía que esto no me gusta. Por favor, sáquenme de aquí. Y así estuve todo high school hasta que empecé a hacer la práctica. Cuando empecé a hacer la práctica, ¿qué pasa? Cuando tú estás en high school es bien diferente la dinámica, porque es toma el papel, este es el ejercicio, trabájalo. Es toda la teoría. Y llega un punto que me aburría. Pero cuando tú vas a hacer la práctica, el ambiente es totalmente diferente cuando lo estás ejerciendo. Y entonces cuando estuve esos primeros meses, ahí fue que yo empecé a decir, esto sí me interesa, sí me puedo visualizar aquí trabajando de lleno en esto. Y de verdad ha sido una parte bien fundamental, ¿verdad? Mi jefe, el CPA Daniel González Maizona, que aquí el profesor lo conoce, él ha sido una parte bien fundamental en mi desarrollo, y siempre me ha ayudado en ese proceso, y hasta el día de hoy, al igual que con los consejos que él me ha dado y con los consejos que me ha dado el profesor, estoy segura que esto es lo que quiero, a pesar de todo lo que he escuchado en los pasos. Y fíjense que una cosa que no hemos entrado en esa discusión, y a lo mejor será motivo de otro podcast, es que mucha gente no conoce, desde que son estudiantes hasta personas mayores, toda la amplitud de trayectorias que alguien puede seguir cuando estudia contabilidad antes de ser CPA. Y luego de pasar esa rivalidad de trabajar, pues ciertamente como auditor, de trabajar como consultor contributivo, como consultor de negocio. Si quiere hacer énfasis en examen de fraude, si quiere dedicarse a lo que hace el jefe que es Financial Planning, correcto, controles internos, uno que se llama Certified Management Accountant, que es básicamente administración de costos. Bueno, y en fin, esos son los que son licenciaturas. Que aparte de eso, pues obviamente pues está el desarrollo dentro del sector privado como tal. Y Dorimar pues tiene parte de esa función de educar a esos estudiantes aquí en Sagrado Corazón sobre eso. ¿Qué eventos, qué cosas están pensando hacer la Asociación de Estudiantes en este semestre? Pues yo siento que es bien importante que los estudiantes, primero que nada, sean parte de la asociación, porque como se mencionó en el segmento anterior, realmente el networking es bien importante en esta profesión. Y es una profesión bastante concentrada. ¿Qué pasa? Que todo el mundo está atado al colegio de CPA, es la realidad. Entonces, si al tú ser parte de la asociación, te permite estar conectado con CCU. Y eso cuando tú vas a actividades, tienes networking. Y no tan solo networking de profesionales ya CPA, como en este caso, ¿verdad? Lo son aquí los presentes. Sino también ya tú estás con la nueva generación que está pasando por lo mismo que tú, que se pueden compadecer contigo, te apoyan, entienden todo el proceso, y quizás entre ustedes está el próximo presidente del colegio de CPA, en la ¿Seguro? realidad. Así que, como presidenta de la asociación, mi meta es traer esos estudiantes y darle como que esa bienvenida a lo que todo el campus
y lo que compone la profesión como tal. Y eso que estás diciendo es así porque vimos del segmento anterior a la hoy colega Nicole López, que estuvo envuelta como estudiante en el CCU, capítulo de Ponce, y bueno, quién sabe qué pasa en el futuro de Nicole. Adelante a nivel del colegio. Unas dos cositas que le quisieras decir a esos que son candidatos a estudiar en la reválida de CPA. Algo que no mencioné y que ya han mencionado un poquito y quería como que resumirlo también es la importancia de tener un grupo de apoyo también, de tener ¿verdad?, a tus familiares, a tus amigos que estén conscientes de lo que tú estás pasando y que te ayuden. De distintas maneras te pueden ayudar. Ya sea no invitándote a una salida, ya sea o No tentándote o invitándote cuando necesites. La cosa. Ellos saben, ¿verdad? Entonces los familiares, importantísimos, ya, ¿verdad? Tus supervisores, las personas de tu trabajo tienen que, ¿verdad? Ese grupo de apoyo es importante. Para mí lo fue vital en pasar estos exámenes. Rodolfo, perdón, que no sé si... era eso. No, además de lo que menciona Angélica, que es clave, nadie pasa esta reválida solo. Yo añadiría que también exhorto a aquellos estudiantes que nos están escuchando que planifiquen, porque cuando llegue el momento de usted solicitar, ¿verdad?, ese permiso para sentarse a la reválida, oiga, también solicite a las diversas becas que existen aquí en Puerto Rico. Eso es algo que yo me arrepiento de no haber hecho. Cada examen tiene un costo aproximadamente de $300 a $350. Cuando se suman las 4, es un proceso. Puede ser algo significativo, así que ciertamente exhortaría a que soliciten, porque en el caso mío yo me arrepiento de no solicitar porque por lo menos me hubiese gustado crear la demanda y decir, mira, ciertamente hay un grupo de estudiantes, de jóvenes que quiere ser CPA. Existen las empresas, porque ahora que yo soy CPA, pues lo veo que el colegio de CPA tiene becas, los capítulos del colegio de CPA, muchos de ellos tienen becas, o sea que los recursos están, pero hay que pedir ayuda. Sí, hay que orientarse, sobre todo saber, porque a veces no se pide porque no se sabe, hay que buscar toda esa información. Dorimar, ¿qué mensaje final a nuestros estudiantes aquí de Sagrado Corazón? Pues yo realmente, muchas veces cuando escuchan la palabra contabilidad tienen una idea errónea de lo que es la profesión, así que yo, ¿verdad?, espero que primero se instruyan en lo que es la profesión, porque luego de que tú la comienzas realmente no se encajona en números, no somos profesionales en álgebra ni nada por el estilo, que casi siempre es la percepción. Es un trabajo súper totalmente distinto y te abre muchas puertas, y cuando vienes a ver lo utilizamos en nuestro día a día, es la realidad. Así que nada, espero que se informen, ¿verdad? Seguro. Y sean parte Y a través de este este proceso. Quiero agradecer desde las que estuvieron en el primer segmento de este podcast, Angélica, Rodolfo y Dorimar, su presencia aquí y haber compartido esas experiencias que son importantes y de seguro le van a sacar provecho. Yo como experimentado CPA me siento tranquilo, esperanzado y he confiado más que nada de que la profesión y el futuro de Puerto Rico está en buenas manos si contamos con personas como ustedes aquí. A ustedes, nuestra querida audiencia, espero hayan disfrutado de este Jóvenes CPA, el podcast, y estén pendientes del próximo. Hasta la próxima.